Mucho movimiento en estos últimos días en la Corte de Justicia, en la Justicia en General de Catamarca, tal como lo habíamos anticipado ya detrás del debate anterior, ¿no? Buena información la suya. Está embebida de la familia judicial. La casta judicial. Sí. Bueno, trascendió ayer el rumor de la renuncia de Amelia Sesto de Leyva, ministra de la Corte. Finalmente ella confirmó que no ha renunciado, pero que sí inició el trámite de su jubilación. Jubilatorio, sí. Va a quedar libre ese casillero. Se va en el corto, mediano plazo, ¿no? Sesto de Leyva viene de zafar del juicio político que se había iniciado en su contra y contra José Pepe Cáceres. Fue votado hace una semana en la Cámara de Diputados. Sí. No llegaron a los 2/3 del oficialismo que los quería, o quienes los querían desbancar, y por lo tanto quedó en la nada eso. Así que quedaría ese casillero de Sesto de Leyva libre. Uno libre, pero hay otro más también, porque no me diga. Ha trascendido la información de que se iría también al Procurador General Enrique Lilia Gadal en los próximos tiempos, así que se sumarían otro casillero más, serían dos. Dos escaques serían ahí en la Corte a cubrir. Por supuesto ya hay fuertes negociaciones y expectativas por cómo se cubriría esto. Sí. En el plano judicial debutó la Comisión Evaluadora, que es el instituto que reemplazó al Consejo de la Magistratura, creado por el Poder Ejecutivo por decreto, del que participa la Universidad Nacional de Catamarca, del que no participan el Poder Legislativo ni tampoco la Corte. Hizo el primer concurso para cubrir las vacantes que dejaron los ex camaristas ya, Juan Pablo Morales y Raúl Dapra, luego de la videodenuncia donde fueron filmados ambos supuestamente cobrando una coima. El juicio político, el jury de enjuiciamiento se impulsó, se aprobó, se abrió, pero finalmente renunciaron y no se desarrolló. Hay una causa penal en marcha, pero bueno, se hizo el concurso para cubrir estos dos cargos. Se inscribieron 15 postulantes y hubo 3 ganadores ya, que son el fiscal Ezequiel Walter, la abogada Mariana Vera, que tuvo trayectoria dentro del Poder Judicial, y el fiscal Jonathan Fettgina. El debut de la Comisión Evaluadora es con polémica porque uno de los concursantes, el doctor Pedro Justiniano Vélez, ha planteado una impugnación al concurso, sostiene que no se fundamentaron en tiempo y forma las evaluaciones. Digamos, las notas que se pusieron. Vamos a ver qué trámite tiene ese procedimiento que ha iniciado Vélez. Se trata de una cámara clave, lo decíamos la semana pasada, es la única cámara de apelaciones que hay en la provincia, entonces todas las causas van a embudar necesariamente ahí en el fuero penal. Es como una manga, ¿no? Todo tiene que pasar por ahí, por eso es una cámara muy significativa y de mucho peso, de mucho poder específico dentro del Poder Judicial, y todo este proceso se desarrolla a la sombra de unas declaraciones que han pasado desapercibidas, desapercibidas para la mayoría, pero quienes han escuchado, quienes tenían que escuchar, escuchan de Juan Pablo Morales, una especie de mensaje cifrado donde él dice que renunció para no prestarse el juego a unos delincuentes que no identificó. Pero habrá que ver cómo desemboca el concurso, cómo termina esto que ha planteado Pedro Vélez, y bueno, y si Morales tiene algo para decir cuando esto concluya, ¿no? Claro. Mientras tanto, ¿qué sucede con José Pepe Cáceres, el otro ministro de la Cáceres, ¿no? que había sido cuestionado también, hubo un hecho muy de este juicio político. Sí, hubo un hecho muy interesante en la Corte. Había una vieja Corte, que era el tridente, muy cuestionado desde el peronismo, desde siempre, conformado por José Pepe Cáceres, Amelia Sesto de Leyva y Raúl Chipiteri, que había sido el último en ingresar. Era ministro de gobierno de Eduardo Brizuela del Moral y pasó a la Corte de Justicia. Ese era el tridente. ¿Por el peronismo? ¿Por qué? Por el justicialismo, por razones políticas, o sea, lo identificaban con el Frente Cívico. Claro. Este tridente se amplió luego con el ingreso de Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina, ya durante la gestión de Lucía Corpacci. Y este año se agregaron 2 miembros más, o sea, la Corte tiene 7 miembros, que son Hernán Martel y Fabiana Gómez. Bueno, los 5 miembros
los 5 miembros que eran antes del ingreso de Martel Gómez, tenían que decidir sobre una cuestión clave, que era la impugnación que hicieron legisladores del Frente Cívico y Social Cambiemos a la eliminación del Consejo de la Magistratura. Había una primera instancia allí, que es la admisibilidad formal del planteo. Claro. Si correspondía o no correspondía admitirlo y evaluarlo, es un planteo de inconstitucionalidad. Digamos, la ley que eliminó el Consejo es para la oposición inconstitucional. Se votó. Sí. Y hubo un movimiento muy interesante porque se conformó en ese voto una mayoría extraña. Ya quiero saber cómo votaron. Bueno, salió 3-2. 3-2, sí. Eran 5. La Corte... Me están faltando números. La Corte anterior, la Corte anterior era identificada con el Frente Cívico, eran Cáceres, Sesto de Leiva y Chipitelli. Ahí tengo 3 votos, supuestamente. Pero usted me dice que... Luego votan Figueroa Vicario y Vilma Molina. Esos 5 votaron, salió 3-2. Chipitelli, Cáceres y Sesto de Leiva votaron por la admisibilidad formal, porque había que admitir el recurso, analizarlo e ir al fondo de la cuestión, en línea aparte con la sugerencia que había hecho el procurador Lílida. Y Chipitelli, ¿qué sucedió después? Votó con Figueroa Vicario y con Vilma Molina por el rechazo. Declararon inadmisible el recurso, y que ahí se ha conformado como una nueva mayoría, ¿no? O sea, va acomodando el cuerpo, porque de todas maneras, a partir del ingreso de Gómez y de Martel, ya quedaban 4-3, se va a Sesto de Leiva, se iría Lílida, y bueno, Chipitelli va a quedar solito ahí entre todos los supuestos encumbrados por el oficialismo provincial. Claro, pero todo eso debería resolverse en el ámbito de lo jurídico, de la justicia. No, bueno, es la justicia. No, la Corte, digamos, para que no crear falta de expectativa, tiene fallos de fuerte contenido político. Justamente el voto de Chipitelli se destaca junto con Figueroa Vicario y Vilma Molina, en este caso, por el significado político del tema. Es nada menos que la eliminación del Consejo de la Magistratura y su reemplazo por una comisión evaluadora que ya empezó a trabajar, que ya tuvo su primer concurso y que está impugnada, por otro lado, por un grupo de abogados encabezado por el ex auditor general de la Nación, Horacio Pernacetti. Hay varios abogados del foro que han avanzado ahí. Queda uno, Mariana, que es la gran expectativa, que es el doctor José Pepe Cáceres. Usted preguntaba qué va a pasar con Cáceres. Cáceres ha dicho en conversaciones privadas que él no se va a ir y va a resistir, digamos, va a quedar ya Chipitelli sumado a la nueva mayoría, queda el último miembro de la vieja corte que viene. Cáceres viene de la época del castillismo. Así que esto lo convierte a José Pepe Cáceres entonces en el último moicano.